Ya. Bien, en esta parte del tutorial vamos a explicar un problema que aparentemente es bastante, bueno, complejo, entre comillas, pero en realidad no es complejo, sino que es un problema que tiene una serie de datos. Esto se ubica en el problema correspondiente a los principios de la lógica y a la teoría de conjuntos en general. Ahí tenemos a los fundamentales expositores, el ruso Euler, Bain, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer más didáctico? Lo que vamos a exponer el día de hoy es el lenguaje traducido a las fórmulas matemáticas, pero expresado de una manera clara, coherente y lógica. ¿Ya? Ese es el fundamento de la clase. Muy bien, entonces, empezamos a leer el problema. ¿Qué dice? Se realizó una encuesta con 550 personas, es decir, la población universal, después vamos a tener que borrar, la población universal, es decir, la población general que estuvieron en las encuestas son 550 personas. Ahí está. Punto seguido. Se encontró que para enterarse de una serie de noticias, encuestas sobre noticias, 130 se enteraban viendo la televisión, o sea, 130 personas. Podemos plantear dentro de la teoría de conjuntos n. ¿Qué cosa es n? El numeral. Numeral. ¿Numeral de qué? Vamos a decir que en este caso veían TV, vamos a ponerle T si es posible. Veían televisión o TV. ¿Cuántas personas de las 550 se enteraban de las noticias viendo televisión? Son 130 personas. De las 550 de la población, ¿cuántos se enteraron de las noticias? 130 personas. Coma, 215 escuchaban radio, es decir, se enteraban de las noticias 215 personas. Entonces, 215 personas se enteraban de la noticia, esas 215 también es el numeral, o sea, la cantidad. ¿El numeral de qué? Las 215 se escuchaban radio, R. Entonces, está clarito. 550 personas es el total de la encuesta. Le preguntaron, ¿cómo se entregan las noticias? Por medio de la tele, 130. Por medio de la radio, mucho más, 215. Y escuchaban la radio, 215 escuchaban la radio, y 345 por medio de los periódicos. O sea, el otro dato que le vamos a poner P, significa que las personas que se enteraron de noticias por medio de los periódicos eran 345 personas, o sea, numeral. Entonces, como podemos acá observar, ¿cuál es la cantidad mayor de personas que se enteran de las noticias? Es por medio de los periódicos. ¿Cuál es la mínima cantidad? Por medio de la tele. Seguramente por las cuestiones de los estratos económicos, que hay personas de clase muy humilde que no pueden enterarse de las noticias, por lo tanto su cultura es mucho más baja, no saben el acontecer nacional, solamente 130. ¿Correcto? 130 es las pocas personas que tienen algo de dinero que pueden enterarse por medio de la tele. La radio 215, o sea que está más o menos objetivo el problema. Hasta ahí, correcto. Seguimos analizando todo el panorama de la problemática que nos plantea. Ya. Muy bien. Estamos en 346, estamos en, a ver, 345, ¿no? Aquí estamos, vamos a irle aquí. Aquí estamos. Ahora. No, aquí estamos, ¿no es cierto? Acá, acá estamos. Ahora, punto seguido. Más aún, 100 leían periódicos y escuchaban radio. En este planteamiento, vamos a poner esto. ¿Qué dice? 100 personas leían periódicos y escuchaban radio. Este I en lógica es por medio de un símbolo lógico que el I. El I es así. Entonces, ¿qué significa I? Es este signo y es multiplicación, es decir, que 100 personas se enteraban
leyendo periódico y escuchando radio. Entonces, ese numeral, ¿cómo lo planteamos? Vamos a ponerlo. El numeral de la intersección, es decir, que ambos se enteraban de las noticias. ¿Cuántos son las personas? Son 100 personas que leían periódicos y escuchaban la radio. Entonces, periódicos P y radios R. ¿Cuántas personas son? 35. También estamos bien, ¿no? 100 igual a 100. ¿Qué significa esto? De que hay una población de 100 personas que se enteran de las noticias leyendo periódicos, pero también escuchando la radio. ¿Correcto? 100 personas. Entonces estamos escuchando la radio. Ahora, 35 veían TV y escuchaban la radio. Entonces, el numeral que veían la TV intersectado con la radio, ¿cuántas personas son? Son 35 personas. Entonces, hay un grupo de personas, 35 que se enteran de las noticias por medio de la televisión y por medio de la radio. ¿Correcto? Estamos acá. Punto y coma. Punto. 65 veían TV y leían radio. 65. Entonces, hay 65 personas que se enteraban de las informaciones del acontecer nacional, o sea, que es numeral, ¿bajo qué medios? Veían TV y periódicos. O sea, la televisión intersectado con el periódico. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el panorama más clarito, ¿ya? Si 20 personas se enteraban de las noticias por los 3 medios, o sea, hay 20 personas que tenían su televisión o veían televisión, se informaban, también escuchaban la red de periódicos, hay 20 personas.